Muy bien, esa es la nota de Sally y aquí conversábamos con el doctor Azabache. Bienvenido, César, como siempre. Gracias por estar en el programa. Que claro, que la SUNAT no tiene todavía la capacidad de detectar esto y que por el contrario, más bien el lavador de activos es aquel que tributa más justamente para tener la apariencia de legal. Claro, hay que tener cuidado con dos cosas cuando se habla de corrupción y de lavado. Con sobreestimar las competencias de la Contraloría y sobreestimar las competencias de la SUNAT. Alguna vez hemos comentado aquí por lo que la Contraloría toca. La Contraloría revisa la consistencia de los procedimientos que las administraciones siguen en ejecución de proyectos. Es muy poco probable, muy marginal la posibilidad de que en los papeles de un proyecto aparezcan los sobornos. Los sobornos están fuera. Lo que aparecen en los papeles que la Contraloría puede ver son inconsistencias. En algunos casos, esos son los importantes, tan grandes que le llevan a pensar a la Contraloría que el procedimiento completo es simulado. Con la SUNAT pasa lo mismo. Quien lava activos no deja de pagar de impuestos, sobrepaga impuestos, justamente para ocultar el dinero que lava. Imagina el ejemplo de Manuel, imagina un hotel que no tiene huéspedes, pero que todos los días registra estar lleno. Quien ingresa dinero simulando huéspedes va a pagar el IGB por todas esas ventas falsas, a cambio de filtrar el dinero en el sistema. Entonces, en esta historia de Odebrecht, ¿qué papel puede tener la SUNAT eventualmente? Siendo marginal, no deja de ser importante. Pero hablemos de Odebrecht y del Club de la Construcción. Correcto, hablemos de este esquema en el que estamos. Bueno, hay un concepto que está en las confesiones de diciembre del 16 de Odebrecht, que aún no se trabaja, por lo menos no públicamente en nuestro medio. Es el de ganancias ilícitas. En diciembre del 16, Odebrecht declaró, ahora habría que decir pretendió, haber pagado 29 millones de dólares en sobornos, hemos comentado que ya estamos contando como 50, y sostuvo que había ganado en el Perú 143 millones en ganancias ilícitas. Nadie hasta ahora ha precisado cómo se calculan esas ganancias ilícitas. Es una investigación que habrá que hacer y a la Procuraduría le tocará explicarnos esto en algún momento. Mi impresión, pero es solo una hipótesis de un observador externo, es que las llamadas ganancias ilícitas eventualmente pueden provenir de falsos proveedores simulados para representar gastos que se desvían. Hay toda una investigación que IDL Reporteros precisamente ha hecho sobre el caso del señor Monteverde, por ejemplo, que se confirmará o no, eso es otro asunto, pero hay una mecánica ahí descrita, sea probable o no, y hay además una sospecha sobre posibles exacciones ilegales, reenvíos de dinero de eventuales socios, proveedores o lo que sea. La Procuraduría tendrá que aclarar si bajo el concepto de ganancias ilícitas, por ahora 143 millones, hay o no un mecanismo que puede eventualmente tener alguna relación con el asunto de impuestos. Un tema relativamente marginal, extremadamente técnico, que hay que mirar, pero que no hay que sobredimensionar en términos de nuestras expectativas. De acuerdo. Vayamos ahora al tema de los arbitrajes. Al margen de lo expuesto por el doctor Abanto, que es uno de los investigados que aceptó en esta ocasión venir, porque él dice que tiene todo claro, y usted ha escuchado las declaraciones, es innegable que a través de los arbitrajes, que los arbitrajes eran un brazo, digamos, en el esquema de corrupción de Odebrecht. Es más, usted le ha dedicado una columna a ese tema. Sí. Hablemos de arbitrajes. La manera en que describí yo, digamos, de forma ignorante, el esquema, ¿es el correcto o va más allá? Es decir, ¿para qué le sirvieron los arbitrajes a Odebrecht? Bueno, tu descripción ha sido muy clara. Sin embargo, hay que tomar adicionalmente en cuenta tres cosas. Correcto. La primera, el gran problema de este ciclo que está bajo investigación está en realidad en el origen. O sea, el Estado peruano, en algún momento durante el gobierno del presidente Toledo, aceptó hacer algo que hasta donde entiendo no se acepta en otros países en las prácticas comparadas sobre infraestructura y obras públicas, que es negociar y firmar contratos sin ingeniería de detalle. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es como si cualquiera de nosotros contratara a un constructor para hacer una casa y le dijera, quiero una casa, punto. Pero entonces, bueno, te voy a decir, dice el constructor, que tu casa va a costar, no sé, $500 el metro cuadrado. Ah, muy bien, te contrato.
Y entonces el constructor empieza a hacer los planos, pero no solo hace los planos, sino que luego dice, oye, ahora tengo que remover este cerrito que está aquí, son $500 más. Y bueno, total, yo que te recomiendo tener 5 cuartos, ¿ah? Vale. No 2. Entonces, cuando se contrata sin ingeniería de detalle, se deja en quien gana el contrato sin precios finales las llaves de todo. Claro. Entonces, un contrato... Para poder inflar al final, y eso es lo que ha pasado para con poder todos los generar proyectos. cualquier cosa. Entonces, Claro. Entonces, las sí. adendas en algunos casos pueden ser apropiadas. Es decir, de repente, pues sí, hay que construir un colegio. De repente, sí, pues falta un puente. El problema no es la adenda, el problema es la adenda en el contexto de un contrato sin límites. Por lo mismo, el problema no es el laudo arbitral, es el laudo arbitral en el contexto de un contrato sin límites. Claro. Entonces el punto focal de este asunto está en el esta contrato, regla. en esa manera de Exacto, suscribir, de firmar contratar contratos, sin de cómo ingeniería el Estado de contrató. detalles. Sí. Segundo punto que hay que tener como regla de interpretación, los sobornos, el cohecho. A veces tendemos a pensar que se soborna a un funcionario público para que ese funcionario haga algo indebido, y eso no es cierto. También se puede sobornar al funcionario público que hace cosas correctas. Por ejemplo, en este Por ejemplo, esquema, emitir un laudo justo. Pero claro, se emite un laudo justo, pero quien tiene la posición global sobre el esquema, por muchas razones, entre otras, la señal de confirmación de su propio poder de determinación de resultados, también puede sobornar a sí quien que- emite sí, la sí decisión entendemos. justa. Esto quiere decir que, claro, que como el contrato adolece o es un contrato así de abierto, están previstas estas situaciones que van a ocurrir sí o sí. Que en algunos casos serán, voy a usar comillas, correctas en el detalle, en Ajá. el micro detalle, y en otros no. Es decir, que lo que nos ha dicho el abogado Puede ser Abanto cierto. podría ser cierto. Puede ser cierto. Él podría haber, digamos, dado la razón a una parte que en efecto tiene la razón, pero que... Considerándolo en términos micro, Ajá. pero en el contexto de una relación que está minada desde su origen. Claro, un contrato hecho para sacarla de la vuelta. Un contrato hecho para generar situaciones confusas. Ajá, que en luego las que- tenga que ser aclaradas y para que el precio finalmente Pero suba, una suba por y se una, gane más dinero. pero correcto. una por O sea, de una. un detalle increíble. Pero por supuesto, porque aquí puede haber, como repito, adendas correctas, adendas abusivas, laudos correctos, laudos incorrectos. Y del otro lado, sobornos para violar la ley y sobornos para confundir en la cadena general de sobornos. Sí, yo le La di más regla perfecto. importante es esta. Ajá. También se soborna para que el funcionario haga lo que tiene que hacer. Porque el soborno, en caso de ese tipo, es un patrón sistemático. Pero era absolutamente perverso. Pero es ese que sistema, el soborno- y donde no se escapaba un solo detalle. Sobornar es por definición O sea, no hay perverso. era muy sofisticado. Pero por a supuesto, ese nivel. si estamos hablando de una práctica sistemática, tenemos que pensar que el sujeto que la articula también sembrando confusiones Por ambiguas. eso, Y por perdón, eso perdón, es Mayla, que en la investigación están comprendidos también los funcionarios del ministerio. Por eso es que están comprometidos Jaime José Valdés Carrillo y Celso Martín Gamarra Roy, uno ex procurador del MTC y el otro ex director de concesiones del MTC. y por eso el juez le dice al fiscal, bueno, usted tiene derecho a investigar a todas estas personas, porque esto es tremendamente confuso, pero yo no le voy a dar el derecho a romper las puertas de todos, ¿eh? Ajá. Pero no le ha prohibido investigar a los demás, Correcto. ¿de acuerdo? Hay una tercera regla que es muy importante, Mávila, para entender todo esto. Esta tercera regla proviene de una construcción legal, un delito que está en el Código Penal y que estamos pasando por alto. Se llama colusión arbitral. Es decir, no solo es delito sobornar a un árbitro, independientemente de que el fallo sea formalmente correcto o no. También es delito, lo has dicho tú en el resumen durante la entrevista con el doctor Abanto, favorecer al particular. Pero favorecer al particular se desarrolla en una regla que lo que obliga a investigar es en qué casos los procedimientos arbitrales se simularon y en qué Entiendo, casos entiendo. fueron Tenían un fundamento reales. real. Exacto, porque como el procedimiento arbitral, a diferencia del judicial, es privado, uno nunca sabe qué pasó ahí. Uno nunca sabe si el Estado se defendió de verdad o no se defendió. Y claro, yo no estoy en esa área. Pero el sistema arbitral supone que los privados eligen en el mercado árbitros profesionales. Yo al doctor Abanto no lo conozco. Yo no sé si es un árbitro profesional.
Yo probablemente sí, no puedo opinar sobre eso. Pero claro, los expertos en arbitraje, que hay muchos sanísimos, pueden diferenciar en las listas por sus trayectorias y por los procedimientos en los que han estado, quiénes son verdaderos árbitros y defienden su independencia y quiénes no. Entonces, para resumir esto, no es una buena idea buscar el procedimiento de fraudes en arbitrajes intentando probar que todas las decisiones son malas. Hay que probar qué procedimientos son simulados y cuáles no. Y no es una buena idea asociar el favorecimiento a Odebrecht con los sobornos. Los sobornos pueden presentarse incluso en laudos arbitrales que son correctos. En cualquier caso, lo que hay, y el doctor Abanto lo ha reconocido, aunque no se siente parte del esquema y declara que no es parte del esquema, es evidencia que conduce de manera concluyente a que por lo menos un operador de Odebrecht fue infiltrado en la cadena de arbitrajes para encargarse de observar la dinámica de los laudos y sobreasegurar que Odebrecht ganara siempre. Está la evidencia de Andorra, la Fiscalía acaba de llegar de Andorra, sí, ha llegado de Andorra y ha montado este procedimiento de allanamiento sin decirnos, no tiene por qué hacerlo, que encontró en Andorra, no nos ha dicho y no tiene por qué decirnos si ya tiene colaboradores eficaces adicionales en este procedimiento, pero está desplegando un caso que conduce a algo muy grave, más allá de la cantidad de dinero que el Estado erogó por esos laudos, que podría o no, hay que mirarlo, estar ya contabilizada dentro de los perjuicios totales. Aquí hay evidencia de sobornos y esos sobornos forman un caso independiente. De acuerdo. Yo equivoqué la cifra durante la entrevista del doctor Abanto, por eso estoy leyendo su columna. Usted cita IDL, ha reconstruido hasta 42 arbitrajes en total, 35 de ellos ganados por Odebrecht. Es decir, claro, hay indicios para suponer Gana que... siempre. Claro, Okay, digamos, que ganaba siempre. Hay una regla importante, Mávila. En los procedimientos judiciales siempre puede ganar una de las dos partes. Sí. Cuando una parte empieza a ganar demasiado, hay una buena razón para sospechar. Claro, ok, y ese es el caso, ¿no es cierto? O sea, franqueemos la información. Ahora, usted dice, actualizando la cifra entonces, la reparación por los daños causados por el ciclo podría llegar por esta vía, es decir, reparación por arbitrajes, a 360 millones de dólares. Es decir, este esquema de arbitrajes tendría que ser considerado también dentro de la reparación civil. Es que hay dos conceptos vinculados a estos arbitrajes. Uno está el resultado de la erogación que el Estado hizo por cada uno de estos proyectos. Si miras la relación de proyectos, están las CIRSAs. También está Chacas, que ya ha tenido una reparación propia, pero hay un proyecto de Chimbote que no está en la lista de 4. Correcto. En segundo lugar, las erogaciones hechas por el Estado en estos procedimientos arbitrales pueden, hay un montón de explicaciones que se darán probablemente después de la audiencia de aprobación del acuerdo, el tercero, insisto en decirlo, que ha firmado Odebrecht, estar o no dentro del cálculo del prejuicio que la Contraloría ya lanzó, que es el que ha trascendido los 1.200 millones de soles. Correcto. Mi punto es que independientemente de eso, que puede tener un impacto dentro del monto final de la reparación, además, el hecho mismo de haber montado un esquema para sobornar árbitros ya es una enorme razón para empezar a considerar un acuerdo adicional con Odebrecht. Reconozcan qué hicieron aquí, explíquenmelo y reparen también esto, el daño a la confiabilidad del sistema arbitral. Como está pendiente también que Odebrecht reconozca su responsabilidad, sea cual sea el destino final del caso penal, propiamente dicho, por haber filtrado más de 8 millones de dólares en el sistema político. Los financiamientos de campaña. Pero por supuesto. Es decir, la reparación civil no solo tendría que considerar los sobornos pagados. Correcto, no solo tendría que considerar los 3 acuerdos que ya están firmados. Cuando hablamos de daño, porque una cosa es la ganancia ilícita y otra cosa es el daño, por supuesto. ¿Correcto? En el daño está la perversión del sistema de arbitrajes, en el daño está la perversión del sistema político. También. Y por eso también habría que decirles, señores, reconozcan, y esto tiene, en base a una fórmula que se establecerá, un monto que añadir a la reparación. Como tendrán que reconocer que olvidaron los intereses, malamente, en el tercer acuerdo firmado. Hice hace un par de días. Yo tengo todas sus columnas. Tengo la de los arbitrajes, tengo la de los intereses y tengo la de las cifras. Agradezco. En la de los arbitrajes lo tengo aquí clarísimo, por eso lo invitamos y por eso quería leer el monto también. El otro tema de los intereses es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque usted habla aquí, es como adquirir un crédito, que se ha cuestionado también el acuerdo por eso, es decir, ya voy a pagar la deuda de mi casa, ¿no? Adquiere un crédito por 500.000 soles, digamos que es el valor de la casa, pero si yo lo
pago en 36 meses me va a salir más caro que si lo pago en 12. Con intereses, porque sin intereses, si lo pago en 36 meses, es lo mismo. A valor presente neto es mucho más barato. ¿Y el acuerdo tiene esa carencia? No tiene intereses. Entonces, no tiene claro, intereses. Ya. De aquí a la audiencia de aprobación, Odebrecht y la Procuraduría se tendrán que poner de acuerdo, porque desde mi punto de vista, un juez no puede aprobar un pago diferido sin intereses. ¿Cuánto dejaría de ganar el Estado por interés? La tasa básica, según si es que se aprueba así como está. Claro, la tasa básica, el equivalente que han usado en Brasil y en el Perú, que es la del Banco Central de Reserva, el interés referencial es de 2.5% anual. Hice una corrida en una publicación reciente y me salen cerca de 45 millones de dólares. De modo que los 190 millones de dólares del acuerdo, acá más dice, 45... El texto literal del tercer acuerdo, que es el que está por firmarse, concede a Odebrecht 15 años para pagar los 190 millones que contiene como compensación. No establece intereses que conserven ese valor por el paso del tiempo. La ausencia de una tasa de interés que conserve el valor de los 190 millones... cita al periodista Aldo Merete en una columna, a observar que esos 190 equivalen a solo 87 millones. La objeción es correcta. Es decir, hay una diferencia a favor de Odebrecht debido a que no hacia abajo. O sea, sin intereses, 190 millones son menos. Se convierte en 80 y pico. Hay que discutir si 80 y pico o 90 y algo, pero son bastante menos. Con intereses, los 190 millones y eso suben es algo que a la más Procuraduría de 200. tiene que resolver pero definitivamente. Supuesto, son 45 millones de diferencia. Sí, es un montón de plata. Sí, eso es sumamente importante. Ese es un punto para redondear y para terminar el tema de los arbitrajes. Hay arbitrajes que todavía no están resueltos, es decir, hay procesos que están en marcha, litigios. Entiendo que sí, pero ahí es Economía y Finanzas y la Procuraduría la que en algún momento tendrán que revelarnos en el momento que corresponda. ¿Debería Odebrecht dejar de litigar con el Estado? Pero o sea, porque puede resultar absurdo que se suscriba un acuerdo y al mismo tiempo nos estamos peleando. Más cuando este es el tercero, por lo menos faltan 2 más, esto tiene que terminar con 5 acuerdos, sin contar con que puede haber más revelaciones en el camino. Entonces sería un contrasentido que vayamos avanzando hacia una meta ideal, qué sé yo, 350 o 375 millones de dólares, los 1.200 millones de dólares de la Contraloría, y que en el camino Odebrecht saque créditos por cobrarnos y nos reduzca la cifra. Claro. Es una muestra de transparencia sobre la sinceridad de este proceso tan complejo. Tendría que ser que Odebrecht deje de cobrar y deje de litigar lo que quede pendiente en materia de arbitrales contra el Estado. Me pongo en la situación para tratar de compartirla con ustedes que nos están viendo y escuchando de este tema tan difícil. Es decir, claro, se suscribe un acuerdo de colaboración eficaz, pero al mismo tiempo estamos litigando. Y si en ese litigio Odebrecht gana, estaría, claro, y si además es un litigio dentro de este contexto perverso que hemos descrito, estarías todavía continuando, ganando todavía dinero en base a un esquema... descontándonos de lo que debemos ganar. Con lo que el caso sobre arbitrajes y además el enorme efecto simbólico de gatillar una renuncia unilateral de Odebrecht a cualquier monto que esté por cobrar o a cualquier litigio arbitral que tendría que estar considerado en el acuerdo. Pero por supuesto. Muy bien, doctora Sabache, estupendo. Yo sé que es un tema complejo, sé que es un tema difícil, espero que ustedes lo hayan entendido. Nosotros hacemos todo el esfuerzo por entenderlo también y vamos a seguir conversando y seguramente ya habrá oportunidad porque el equipo está trabajando. Está Rafael Vela, está José Domingo Pérez, la población tiene confianza en lo que está haciendo la propia Procuraduría. El Ministerio de Economía ha dicho que las cifras que ellos han, digamos, proyectado coinciden bastante con lo que el procurador está haciendo, así que confiamos en que finalmente sea un trato justo y que llegue la verdad. Pero hay detalles que todos los peruanos debemos conocer para poder tener un juicio correcto de lo que se va a firmar. En efecto. Muy bien. Gracias, César Sabache, como siempre, por estar esta noche en el programa. Nosotros nos vamos y vamos a regresar